Muy buenos días. Vamos a entrar al estudio de esta mañana. Vamos a continuar, como les había dicho la semana pasada, con lo que es el capítulo 8 de Mateo. Mateo 8 nos va el día de hoy a enseñar el Señor a través de los primeros 4 versículos de Mateo 8, una nueva sección en la palabra de Dios que nos va a llevar desde el capítulo 8 hasta el capítulo 12 de lo que es Mateo. Nos va a llevar a través de una comprensión de la vida de Cristo, del mensaje de nuestro Señor. En esta sección veremos una serie de milagros realizados por Jesús, y el primero de ellos, y es como se titula la plática de esta mañana, es Jesús sana a un leproso. Así que si me permite, le voy a leer Mateo versículo del 1 al 4. Recuerda que la semana pasada todavía estábamos en el Sermón del Monte. El Señor está terminando el Sermón del Monte que ha abarcado desde el capítulo 5, 6 y 7 de Mateo. Dice Mateo 8:1. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente, y he aquí vino un leproso y se postró delante de él diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo: mira, no le digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. En esta nueva sección de lo que es Mateo, del capítulo 8 al capítulo 12, es donde realmente nosotros vamos a poder comprender, a tener esa enseñanza fundamental de la vida de Cristo y el mensaje de Mateo. Porque en esta sección, Mateo registra una serie de milagros realizados por Jesucristo, a donde, por lo que vamos a leer, se puede entender que fueron muchos los milagros que se hicieron, pero 9 de ellos están aquí de alguna forma resaltando como ejemplos del poder de Jesucristo. Es como si nuestro Señor Jesús pudiera mostrarnos que Él es el Mesías con estas señales que avalan su deidad. Es Dios haciendo las cosas como solo Dios las puede hacer. La parte triste de todo esto que veremos después es que después de los milagros registrados en el capítulo 8 y 9 de Mateo, los que escuchan la predicación, los que ven los milagros, llegan a la conclusión de que todo esto no es más que obra de demonios, y lo veremos después cuando estas personas llegan a esta conclusión y le dicen que por el poder de Belcebú hace esto Jesús. Allá en el capítulo 12, esa es la conclusión que esta gente saca acerca de todo esto que van a estar experimentando en este nuevo caminar de Jesús. Al descender del monte, empieza él otra vez, parece como que si retomara lo que estaba haciendo antes de subir al monte. Y eso es lo que Mateo centra el mensaje, a donde nos deja ver que Jesús pone de manifiesta su deidad a través de estos milagros que está haciendo, y concluye esta gente que lo va a escuchar con decir que él es del diablo. Bueno, en esta sección monumental, ¿sí? Sí, en esta sección monumental de la Escritura vamos a poder ver en el capítulo 8 que Jesús comienza con 3 milagros impresionantes. Si me acompaña ahí en su vista nada más, porque no los tenemos en la pantalla, si usted trajo su Biblia, el capítulo 8 de Mateo nos deja ver que del versículo 1 al 4 se registra el milagro del leproso. En los versículos del 5 al 13 vamos a leer después la curación de un hombre que tenía parálisis. Después, en los versículos 14 y 15 vamos a estudiar que la mujer que tenía fiebre, que en este caso parece ser que es la suegra de Pedro, es sanada. Y a través del capítulo 8, 9, 10, 11 y 12 vamos a ver una sección de diferentes milagros de Jesús. Y vamos a ver en un futuro, en semanas próximas, si Dios lo permite, cómo es que en estas 3 secciones hay milagro tras milagro tras milagro. Pero lo curioso es que hay 3 milagros y hay una respuesta. Hay otros 3 milagros y hay otra respuesta.
hay otros 3 milagros y hay otra respuesta. Entonces, parece ser que está diseñado para manifestar la deidad de Jesucristo, como escribe Mateo. Entonces, es como certificar que el Señor Jesús es Hijo de Dios, que es realmente Dios mismo, porque son milagros creativos. ¿A qué me refiero con esto? Son milagros creativos porque solamente Dios puede hacer este tipo de milagros sobrenaturales. Y el libro de Juan, si usted estudia la escritura, se va a dar cuenta que los evangelios son 4 perspectivas diferentes. Mateo vio una cosa, Juan vio otra, y los dos platican de la misma situación, como veremos en algunas semanas posteriores, pero tienen diferentes puntos de vista. Y lo que Juan hace es exactamente lo mismo que Mateo hace. Es confirmar la deidad de nuestro Señor Jesucristo, narrando los hechos que Él tuvo en este caminar por Galilea de los gentiles con rumbo a Jerusalén. Acompáñame al libro de Juan, en el capítulo 1, versículo 14, a donde veremos que Juan también tiene la intención de mostrarnos cómo es que Jesús, nuestro Señor, está caminando entre la gente y está realizando milagro tras milagro tras milagro. Juan 1:14 nos comienza diciendo que aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y dice, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Juan entonces en esa tremenda declaración nos hace ver que esta serie de milagros en su evangelio realizado por Jesús son la manifestación de la plenitud de la deidad misma. Y a lo largo del evangelio, el Espíritu Santo nos hace también llegar a esta conclusión. Juan escribe y dice, el Verbo se hizo carne y pudimos ver en él toda la plenitud de la deidad. Y es por eso que este Jesús que camina por la tierra comienza a ser un despliegue de su poder, y ese poder tan grande, tan real, que manifiesta que solamente Dios puede hacer eso. No sé si usted ha meditado en esto. No se puede crear algo de la nada. Solamente Dios hace eso. Cuando en el Génesis nosotros leemos, hágase la luz, y no había luz, Dios crea las cosas de la nada, y eso solamente lo hace Dios. Y los milagros que Jesús hizo, registrados en Mateo a través del capítulo 8 y 9, son milagros que solamente manifiestan que Dios es el único que los puede hacer. Juan 5, versículos 19 y 20. La intención de Juan también es resaltar que Jesús es Dios. Juan 5, 19 y 20 dice lo siguiente: respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace. Y mayores obras que éstas les mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Discúlpenme. En otras palabras, Jesús está diciendo, todo lo que yo estoy haciendo, solo Dios lo puede hacer. Juan, ahí mismo en el capítulo 5, versículo 36, unos versículos más adelante. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, está hablando de Juan el Bautista, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. ¿Cómo puede el Señor Jesús manifestar su deidad? No solamente a través de lo que Él dijo, sino a través de lo que Él hizo. Su milagroso poder creador sobrenatural. Porque solo Dios puede crear, como les dije, y los milagros de Jesús fueron milagros creativos. Lo vamos a ver en un segundo y nos vamos a regresar a Mateo, pero primero quiero asentar que Juan tiene la misma intención, mostrar que Jesús es Dios mismo. Juan capítulo 10, versículo 25.
Jesús les respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Es como si dijera: ustedes pueden negar mis palabras, pero las obras que hago no las pueden negar. Juan 10:32. Jesús les respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedrearé? Hoy traigo la lengua toda trabada. ¿Por cuál de ellas me van a apedrear? Discúlpenme. Dice el Señor Jesús en esta escritura que a través de las obras que Él ha hecho está mostrando al Padre. Unos versículos más abajo, en el 37 y 38. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. En otras palabras, lo que Jesús estaba diciendo es: bueno, no vas a creer lo que digo, cree lo que ves. Mira las obras que estoy haciendo. Y las obras que estoy haciendo, las estoy haciendo porque el Padre está en mí, porque el Padre está conmigo. Juan 14:10-11. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las obras. Juan 15:24 y 25. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ninguno otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley: sin causa me aborrecieron. Estas obras dieron testimonio a la gente de que Jesús era quien decía ser. Milagro tras milagro tras milagro. Porque el tema central del Evangelio de Juan es concluir que Él es Dios. Y eso incluso se declara en el mismo libro de Juan. Si me acompaña a Juan capítulo 20, versículos 30 y 31, usted y yo vamos a leer en un momento que la intención de Juan es registrar todo esto para que la gente entienda algo, que Jesús es Dios. Dice Juan capítulo 20, versículo 30 y 31. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito, cuando dice estas, son a las que se refiere, todas las que pudo escribir Él, para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Juan nos dice: solo les he dado unas muestras, como Mateo, era solamente una muestra. Muchas cosas se hicieron. Juan escribe y dice: estas están escritas para que creáis que Jesús es el Cristo, estas señales, esos milagros, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Así que toda la tesis de Juan es presentar los milagros de Jesús como la afirmación de su divinidad, para que los hombres entonces pudieran conocer, creer y ser redimidos. Y eso es lo que exactamente encontramos en el libro de Mateo. Mateo tiene ese propósito también. Y Mateo lo que está haciendo a partir de este capítulo 8 es narrando los hechos de Jesús a través de su andar. Porque si usted recuerda, cuando comenzamos a estudiar el libro de Mateo, empezamos a estudiar que Jesús va a Galilea de los gentiles y va a empezar a predicar las buenas nuevas con la intención de llegar hasta Jerusalén. Y está hablándole a la gente, y ahorita más adelante vamos a leer una parte que dice que mucha gente le seguía de Samaria y de todas esas regiones. Y la intención es llegar a Jerusalén. Y lo que Jesús está haciendo es mostrar que Él es el Cristo, que Él es el Señor.
Mateo registra todo ese andar de Jesús, al igual que Juan y al igual que Marco y que Lucas. Y ellos están registrando. ¿Y cuál es la intención? Mostrar que Jesús es el Señor. Y de alguna forma es la prueba de que Él es divino. Ahora, si usted recuerda, hemos pasado algunos meses estudiando los capítulos 5, 6 y 7 de Mateo, a donde nuestro Señor se sentó en el monte, predicó el sermón del monte, a donde puso de cabeza literal a los religiosos de aquel entonces, a donde les dijo que su enseñanza estaba mal, su actitud estaba equivocada, les dijo repetidas ocasiones de manera absoluta, de manera tajante, esto es la verdad. De hecho, en varias ocasiones, si usted lo podrá recordar o lo podrá volver a leer, Él dijo, habéis oído que se dijo, pero yo os digo. ¿Se acuerda que lo leímos en varias ocasiones? Jesús sentado en el sermón del monte, dándose cuenta que mucha gente le sigue, aprovecha y enseña. Y lo que enseña es, eso que ustedes han aprendido está mal. Y yo les digo esto, y entonces empieza a tirar por tierra todo lo que estos hombres les habían enseñado. Él no paraba de decir esto. Y cuando todo eso terminó, leemos que la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Y entonces empezamos a ver en este capítulo 8, que es realmente a donde estamos, que Jesús se levanta, desciende del monte, y lo primero que sucede cuando Jesús se levanta y desciende del monte, después de haberles dicho todo lo que ustedes han predicado, todo lo que ustedes han enseñado está mal, todo lo que ustedes conocen de las escrituras lo han aplicado mal, todo eso está mal, lo primero que sucede cuando Él baja es que viene un leproso a verlo. Y hay 3 milagros registrados aquí, pero el primero de ellos es el leproso, la curación de este hombre. Como les dije hace un momento, vamos a estudiar la curación de este leproso, el hombre con parálisis, la mujer con fiebre. Y nos vamos a dar cuenta que estos milagros, estos primeros 3 milagros, tienen que ver con la necesidad humana más baja, la física. Los siguientes 3 milagros que estudiaremos tendrán que ver con la necesidad espiritual. Y los últimos 3 milagros que estudiaremos hasta el capítulo 9 tendrán que ver con la necesidad espiritual del hombre. Así que si usted en la semana se dedica a leer Mateo 8 y 9, se dará cuenta que primero se registran 3 milagros que tienen que ver con sanidad física. Después 3 milagros que tienen que ver con la necesidad emocional del hombre. Y después tendrán, y veremos cómo después con la necesidad espiritual. Algo maravilloso que vemos es que Jesús siempre tuvo compasión de la gente. Este milagro que vamos a estudiar esta mañana del leproso, el leproso se acerca y le dice, Señor, si tú quieres, límpiame. Pero cuando vemos, por ejemplo, que vienen los hombres a pedir por el siervo que está enfermo en la casa del centurión, que es el segundo milagro, le dicen, Señor, tenemos uno allá que está enfermo. Ahí lo tiene usted en Mateo 8. Y le piden por él y el Señor dice, ok, que se haga como tú has dicho, y sana. Y luego cuando va con la suegra de Pedro, que es el tercer milagro, dice Lucas, no está registrado ahí en Mateo donde estamos, pero si me acompaña Lucas 4, versículo 38, con la única intención de mostrarle a usted que Jesús era movido a compasión cuando la gente intercedía, cuando la gente pedía. Él era llevado a compasión por las personas. Dice Lucas 4:38, es el mismo acontecimiento, solamente que a través de los ojos de Lucas. Y Lucas 4:38 dice, entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella. Y Jesús, siempre que alguien clamaba a Él, siempre que alguien se le acercaba, siempre que alguien le decía, Señor, ayúdame, Señor, te pido esto, era llevado a compasión. En los 3 casos.
Él responde al llamamiento del corazón de la gente. Ahora, algo bien interesante es que en términos de la comprensión de los fariseos y de los judíos, escuche, estos tres casos, estos tres milagros que vamos a estudiar son muy, muy especiales. Mire, vamos a estudiar la sanación de un leproso, la sanación de un siervo, que en este caso es un gentil, no es judío, es un siervo. Y en el tercer caso, en el tercer caso es el caso de la sanación de una mujer. Y en la mente de los judíos y de los fariseos, estos tres tipos de personas son de categoría, si usted me permite usar el término, bajo. Para ellos un leproso era en la lista de lo que menos quieren saber, es el número 2, el leproso. Y Jesús se baja del sermón del monte después de haberles dicho todo lo mal que están, y el primero que sale al encuentro es un leproso. Y para los judíos un leproso era alguien que no querían ni siquiera estar cerca de él. Jesús va a sanar al leproso. Segundo, va a sanar a un gentil. Los judíos no querían a los gentiles. A los que no eran judíos, los judíos les llamaban perros. Y en tercer lugar, va a sanar a una mujer. Y entonces Jesús parece ser que no solamente es llevado a compasión cuando la gente clama a Él, sino que también Él es a los pobres, humildes, menesterosos, a los que son rechazados. Ese Cristo que ha dicho en el Sermón del Monte y ha puesto en su lugar a los religiosos, ahora con su andar, con sus milagros, va a demostrarles a ellos cuál es realmente la intención. Hay una sutileza aquí que desbasta el orgullo judío, el orgullo de los fariseos. Y parece ser que Jesús pone el énfasis en los humildes, en los mansos, en los marginados. ¿Se acuerda usted en Mateo 4? No, creo que es Juan 4, no me acuerdo si es Mateo o Juan. Pero el chiste es que es la mujer que está en el pozo de la samaritana, ¿se acuerda? A esta mujer que no es judía, es más, no solo no es judía, es samaritana, y a los samaritanos, los judíos también los odiaban. Y a esta mujer es a quien Jesús le revela, es la primera persona a la que Él le revela que Él es el Cristo. A una mujer que ha tenido muchos maridos, a una mujer que ni siquiera era judía, le deja en claro que Él es el Mesías. Y parece que el nivel a que el Señor dirige estos milagros es a la condición más baja de la necesidad humana, al nivel físico, en estos primeros 3 milagros, a donde va a actuar soberanamente y va a mostrar que Él es el Señor. Como les decía hace un rato, allá en el capítulo 12 de Mateo, cuando lleguemos, lo triste es que la gente va a decir que es por el poder de Belcebú, porque ellos lo odiaban a Jesús. Y en esta sección que vamos a estudiar esta mañana, su poder es impresionante. Limpia a un leproso, sana a un siervo y levanta a una mujer. Y no solamente hace eso, sino como veremos en semanas por venir, Él va a controlar el mar, va a echar fuera demonios, va a hacer que los ciegos vean, va a hacer que las personas lisiadas se pongan de pie, va a hacer hablar a los mudos, va a curar toda enfermedad. Y parece que el capítulo 8 comienza donde el capítulo 4 de hace como 3 meses atrás se quedó. Si usted me acompaña al capítulo 4 de Mateo, versículos 23 al 25, es exactamente el momento antes de que Jesús suba al monte a hablar de las bienaventuranzas y de todo el sermón del monte. Dice Mateo 4, 23 al 25, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando enfermedad y toda dolencia en el pueblo, y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos,
los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Le das vuelta a la hoja, llegas a Mateo 5 y dice que se sube al monte. Se sienta y empieza a enseñar. 5, 6 y 7, el Sermón del Monte. Es ahí previo al Sermón del Monte. Ahora estamos en el 8, ahora ya bajó. Ya predicó, ahora ya bajó, y hay miles, hay personas ahí que han estado ahí porque escucharon que Él ha sanado y todos se han acercado. Y cuando Jesús desciende del monte, esa gente está ahí escuchándole. Es por eso que dice el versículo 2, el versículo 1 de Mateo 8, y cuando descendió Jesús del monte le seguía mucha gente, y aquí vino un leproso. Y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo: mira, no le digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio de ellos. Yo siempre me pregunté, ¿por qué Jesús le dice: no le digas a nadie? Y lo vamos a estudiar esta mañana. Pero siempre me pregunté, ¿por qué le dice, no digas nada? Bueno, hay una razón y lo vamos a estudiar. Y aquí es a donde realmente comienza la charla del día de hoy. Después de toda esa larga introducción, versículo 1. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. ¿Por qué le seguía mucha gente? No era porque lo amaran, por morbo, por chisme, por qué sé yo. Porque leímos ahorita hace un momento en el capítulo 4, 23 al 25, que él salía de la sinagoga, sanaba a todos los que le llevaban enfermos, lunáticos, endemoniados, etcétera, etcétera, paralíticos y todo, y se empezó a correr el rum rum de que había alguien que sanaba, de que había alguien que estaba haciendo milagros, y entonces la gente empieza a llegar, y dice que le sigue una muchedumbre, mucha gente está ahí. ¿Por qué lo seguían? Bueno, no lo amaban, muchos ni lo conocían. No era porque lo adoraran, no era porque creyeran en él. Como dices, algunos por morbo, por curiosos, o si dijéramos en mexicano, por chismosos. Debió ser porque nunca habían oído hablar a nadie con tal autoridad y nunca habían visto a nadie poder sanar a la gente como él lo hacía. Pero el punto es que viene mucha gente, se baja del Sermón del Monte, hay mucha gente. Versículo 2. Y he aquí, ahora esa expresión, y he aquí, estaba estudiando y resulta que esa expresión en la Escritura, cuando dice, y he aquí, bien interesante. Porque la expresión en el griego es, no lo puedo creer. Eso es lo que significa el he aquí. Y dice, y he aquí, o sea, traducido es, no lo puedo creer, dice Mateo en el original. Viene un leproso. Lepra, en la Biblia, significa o representa algo inmundo, algo sucio. La Biblia más bien el griego nos enseña que lepra viene de lepros. La raíz es lepis, significa escamoso. Y es una enfermedad terrible. Yo no sé si usted sepa, pero es una enfermedad terrible. Y cuando leemos aquí en Mateo 8:2 que aquí vino un leproso, es que la expresión de no lo puedo creer es que los leprosos no se acercaban. Y este lo hizo. Los leprosos en el tiempo de Jesús sabían perfectamente bien que ellos no podían acercarse a la gente. Ellos tenían que estar a una distancia. Esta gente, con esta enfermedad, con esta piel escamosa, como se describe la enfermedad,
eran relegados. Y la mayoría de los escritores dicen que la lepra se originó en Egipto, porque han encontrado en las momias, encontraron en una momia la bacteria que produce la lepra. Y los escritores piensan que cuando en Egipto estuvo el pueblo de Israel, se contagió. Y cuando salen de Israel en su andar hacia la tierra prometida, van contagiados de lepra. Por supuesto, no todos, pero algunos. Así que Dios les da leyes para hacer frente a la lepra, para no contraer esta enfermedad. Y mire, usted puede leer todo el capítulo 13 de Levítico. Usted puede leer Levítico, capítulo 13 completito, y usted se va a dar cuenta que Levítico es una instrucción al pueblo de qué deben y qué no deben hacer con esto. Pero si me permite, para no leerles todo, le voy a leer nada más el versículo 45 y 46 de Levítico 13. Levítico 13, 45 y 46. Usted lee en casa el capítulo completo. Dice: y el leproso en quien hubiere llaga llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta, y embozado pregonará: ¡inmundo! ¡Inmundo! ¿Eso qué quiere decir? Que tendrá que gritar por las calles que tiene lepra. No va a ir gritando tengo lepra, va a ir gritando inmundo, inmundo, sucio, sucio, para que la gente que lo escuche se haga a un lado, se aparte y esté prevenida. Versículo 46. Ahora, esto es algo que Dios puso, estamos leyendo Levítico. Todo el tiempo que la llaga estuviere en él será inmundo, estará impuro y habitará solo, fuera del campamento será su morada. No solamente tenía que lidiar con la situación de su situación física, de su apariencia, del rechazo, sino que también no podía participar de la adoración en el culto hacia Dios. Era una persona que había sido destinada a estar afuera. Este capítulo 13 de Levítico, si usted lo lee en casa, se va a dar cuenta que hay diferentes situaciones a donde el sacerdote tenía que examinar a la persona que pudiera estar presentando esta situación. Y el sacerdote tenía que examinarlo y dice ahí en Levítico 13, si usted lo lee en casa, que tenían que ver si la llaga se estaba blanca, si el cabello se había caído. Tenían que examinarlo y de repente lo tenían que poner como en cuarentena, 8 días apartado de todos los demás. Y si entonces en 8 días mejoraba, entonces lo sacaban y decían: no es propiamente una lepra, hay una enfermedad que te cambia la pigmentación de la piel, que es VTS. Me cuesta, usted sabe, ¿no? ¿Lo ha visto? ¿Ha visto gente así que tiene algunas manchas, que de repente Ese es. Y entonces ahí le decía, la Biblia ahí en Levítico 13 le dice al sacerdote: tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello. Y incluso en la Biblia dice que cuando alguien por alguna razón sanaba, porque hubo sanidades de leprosos y los leprosos tenían que ir con el sacerdote y le decían: ya estoy bien. Y entonces el sacerdote otra vez lo examinaba, lo ponía en cuarentena y a los 8 días lo volvía a ver y decía: sí, ya estás bien. Le escribía una carta, la sellaban y le decían: ten. La tenían que poner como cuadro afuera de su casa donde decía ex leproso, a donde la gente decía: ah, mira, este era un leproso y ya sanó. De hecho, hay una parte en la escritura a donde Jesús, ¿se acuerdan de aquella mujer que quiebra el alabastro? El frasco, ¿se acuerdan? Y unge a Jesús. ¿Saben de quién era la casa? Si usted lee, dice que era de Simón, dice el fariseo Simón el leproso. ¿Sabes qué significa esto? Que ese hombre, Simón el fariseo, había sido leproso, pero ya no era. O sea, hubo momentos donde hubo gente que sanó. Y el punto a resaltar es ese: esta gente tenía que vivir afuera, tenía que estar apartada, tenía que anunciarse para que la gente se quitara. El Talmud, que es
escritos de los judíos de cómo llevar sus vidas, de lo que tenían que hacer y no tenían que hacer, decía que un leproso no se podía acercar a más de 1,80 m, es decir, tenía que estar por lo menos a 2 metros de distancia de ti, tal vez de aquí a la bocina. No podía estar más cerca de ti. Si había viento, si corría viento, entonces el leproso tenía que alejarse como 45 metros, como media cuadra, para que me entienda. Si empezaba a correr el viento, entonces decían los judíos, aléjese, aléjese, no se acerque tanto. Le tenían pavor a esto. ¿Y quién no, verdad? De las 61 cosas que ellos consideraban inmundas, ellos decían, esto no lo podemos tocar, pero por nada. La primera era tocar un cadáver. Si ellos tocaban un cadáver, decían, hemos quedado inmundos, hemos quedado sucios. La segunda cosa era un leproso. No se acerquen. No lo toques. Imagínate, no te acerques, mucho menos tócalo. Ahora, no sé si usted sepa algo de la lepra, pero la lepra, los síntomas físicos atacan el sistema nervioso, anestesian inmediatamente las extremidades. Se creía que la nariz se caía cuando tenías lepra y que se te caían los dedos, pero en realidad no es así, no es que se te caiga por la lepra. Escuche, la lepra, el síntoma que presenta es que pierdes sensibilidad en los extremos. Escribe un doctor y dice que estaba en la India, porque en la India había mucho leproso. ¿Se acuerda de la Madre Teresa de Calcuta, que se fue a trabajar con los leprosos? Este médico va a la India a estudiar la lepra y se da cuenta en un día que estaban en un tiempo de descanso, que uno de los hombres que estaba con él estaba cociendo lo que parece ser como una tortilla, como algo de masa, y lo pone en el comal. ¿Ha visto las señoras que voltean las tortillas en los comales, que tienen años de hacerlo, que ya no tienen sensibilidad en la yema de sus dedos, que tú la tomas y te mueres, ¿no? Porque te quemas, pero ellas no, ellas lo toman y lo voltean y todo. Dice este hombre que cuando vio a este hombre que metió la mano al fuego y que le dio la vuelta a este pan que se cocía o esta comida que se estaba cociendo, le llamó mucho la atención que ni siquiera se percató este hombre. No hubo una expresión de dolor. En Estados Unidos hay una clínica para la lepra y hubo un caso que se documentó de un hombre que tenía lepra, que no sabía y usaba los zapatos tan ajustados, así como ustedes, algunas mujeres que dicen, no, te lo tengo que poner, y se lo ponen a la fuerza, ¿sí? Dice que este hombre presentó esta situación porque se ponía los zapatos ajustados, pero como había perdido la sensibilidad en los dedos de los pies por la lepra, llegó el momento en que se los rasgó, empezó a sangrar, se los empezó a desgarrar los dedos de tanto, pero él perdió la sensibilidad en los dedos. Entonces, es un ejemplo de lo que la lepra puede hacer, y no es de que se te caiga la nariz, sino como pierdes sensibilidad, dicen que acaban por rasgarse ellos la piel, porque no sienten. La cosa más fea que te puedas imaginar. La lepra empieza con dolor en ciertas zonas del cuerpo, luego sigue entumecimiento de algunos miembros, la piel pierde su color original en esos puntos, comienza a engrosarse, a ponerse brillosa, escamosa. A medida que progresa la enfermedad, los lugares donde está esta enfermedad en la piel se empieza a engrosar, se empiezan a hacer llagas, úlceras, porque no llega bien el riego sanguíneo. La piel alrededor de los ojos y de las orejas comienza a formar protuberancias con profundos surcos. El rostro de las personas con lepra empieza a cambiar y dicen que se les pone la cara como de un león. Se empiezan a cuartear, se hinchan,
Los dedos se les empiezan a caer o son absorbidos, los de los pies, se caen las cejas, las pestañas. Y ahora, y la razón por la que le estoy diciendo todo esto es porque ahora cuando una persona está así, tú empiezas a verla y te das cuenta claramente que tiene lepra. Pero no solamente se puede ver, sino que con el dedo tú puedes palpar las llagas, tú puedes oler a un leproso porque emite un olor muy desagradable. Además de el agente productor de esta enfermedad frecuentemente ataca la laringe y la voz del leproso adquiere aspereza y su garganta adquiere ronquera. Así que no solamente se puede palpar, ver, oler, sino también oír su voz desagradable. Y dicen que si estás un tiempo largo con ellos, empiezas a percibir un olor. Y todos los sentidos de una persona sana capta la presencia de la lepra. Entonces lo ves, lo hueles, lo puedes palpar, puedes escuchar su voz. Y por si eso fuera poco, la persona que estaba clasificada como inmunda tenía que ser aislada y vivir fuera del pueblo. No sé si alguien de aquí vio la película Ben-Hur. Se acordarán que en alguna escena de la película de Ben-Hur, la mamá y la hermana de este personaje las encuentra en una cueva donde están todos los leprosos que viven afuera de la ciudad. La lepra era el ejemplo gráfico del pecado y en la Biblia vemos que hay una analogía entre lo que es el pecado que te separa, que te contamina, que es repugnante, que es incurable, que perturba, con la lepra. Y así todo leproso no solo vivía el estigma de la enfermedad, sino vivía siendo un ejemplo, andando del pecado. Cuando un leproso iba caminando, se le consideraba inmundo, apartado, rechazado. Y tenía que vivir apartado, no solamente de la comunidad, sino que ceremonialmente era impuro, no podía ofrecer nada al Señor. Era una persona miserable. Hay algunos escritos que dicen que los rabinos, cuando veían a un leproso, le tiraban piedras y le decían, no te acerques a mí. Y algunos escritos dicen que los rabinos llegaban a tal extremo de decir, si por esta calle pasó un leproso, yo no compro nada en esta calle. Los odiaban, los despreciaban, les temían. Y entonces baja el Señor del monte y el versículo 2 dice, y he aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. No lo puedo creer, dice Mateo. Nunca creerás esto. Vino un leproso. Era algo impensable. Era una persona rechazada. Era una vergüenza personal que tú fueses leproso. Era un estigma social. La ley del Antiguo Testamento, todo marcaba y le decía, tú no puedes acercarte, aléjate. Y dice Mateo que cuando Jesús baja del monte, he aquí viene un leproso. Él tenía que haber gritado, inmundo, inmundo. Estaba yo estudiando esto y me acordé. Bueno, me gustan mucho las películas. ¿Usted alguien vio Quisiera ser millonario? De aquellos niños que sí, ¿alguien la vio? ¿Se acuerda de aquella escena donde el niño tiene la foto de su héroe y está en el baño? El baño es una letrina que cuelga por encima del río y su hermano de maldoso lo encierra ahí y no hay otra forma de salir de ahí. Y él escucha que llega el helicóptero de su
héroe, y él tiene su foto y quiere un autógrafo y no se puede acercar. Su hermano lo encerró, no puede salir, y la única forma es echarse un clavado en toda la suciedad. Y el niño levanta la foto, se tapa la nariz y se avienta. Y cuando sale de ahí, va a donde está el aeropuerto. Y la gente, cuando lo empieza a ver, pues ¿qué hace la gente? Todo el mundo se aparta. Y entra y llega hasta el artista. Y el artista le firma así como no queriendo. Y aquel feliz, embarrado de todo aquello, se va contento con su autógrafo. Y estaba yo imaginando, dije, este leproso no deparó, no pensó, no le importó. Tenía que haber gritado inmundo, tenía que haberse hecho a un lado, o por lo menos tenía que haberse quedado callado y hasta allá, hasta el fondo, haberse quedado quieto. Pero no lo hizo. Increíble. Y hay 4 cosas que sobresalen de este leproso. Número 1, llega con confianza. He aquí vino un leproso. Me imagino a la multitud que al verlo se quitó, se hizo a un lado. Imagínatelo conmigo, este hombre viniendo hacia Jesús diciéndole, Señor. Dice aquí que este hombre vino. La única razón por la que yo pudiera imaginarme que este hombre se atrevió a ir en contra de todo lo establecido por la sociedad es que estuviera desesperado, que tuviera una necesidad tan grande que no le importara lo que los demás pensaran. Eso me gusta. La gente como él se sentiría tan devastada socialmente que no se iba a aparecer en la multitud, pero ese no le importó, no lo hizo. Él perdió todo sentido de vergüenza, perdió la noción del estigma social, se acercó, ni siquiera lo pensó. Así de grande y de profunda era su necesidad. Josefo, ¿ha escuchado hablar de Josefo? A lo mejor si usted le gusta leer, pudiera leer Josefo, el historiador judío, que escribe paralelo en el tiempo en el que se escribe el Nuevo Testamento. Josefo es un historiador, no está en la Biblia, es un historiador que sirvió al Imperio Romano y él escribe, y en sus escritos habla de Jesús, habla de ese Nazareo, habla de Jesús, es paralelo a la Escritura. Y Josefo dice, en el tiempo en el que yo viví, a los leprosos se les trataba como muertos. Pero ese hombre eso no lo iba a detener, no pudo haber estado muerto ante los ojos de los demás, pero él llegó. Vino porque tenía una necesidad tan profunda y quería ayuda. Así que se acercó. Número 2. No llegó gritando, ¡hey Jesús, mira, yo acá he sufrido mucho y la verdad es que ya me cansé y ya no puedo más y necesito que me ayudes! Y no. ¿Cómo llegó? Número 2, con reverencia. Se postró ante él diciendo, Señor. Su apariencia física pudo haber sido terrible. Y a lo mejor no hay mucho que resaltar de su apariencia física, pero sí hay mucho a su favor si hablamos de su actitud, de su alma. Los fariseos tenían todo por fuera. Tenían sus atuendos de lujo, pero en el interior eran huesos miserables, secos, podridos, muertos. Pero aquí un leproso, vil, miserable, sucio por fuera, pero por dentro con una actitud diferente, con un corazón reverente. Y yo creo que cuando este hombre le dice Señor, él no estaba usando la palabra en el sentido de título de Señor. Yo creo que lo estaba reconociendo como Dios. ¿Por qué habría de adorarlo? ¿Por qué se postró? Dice que vino a Jesús, cayó postrado ante él y le dijo, Señor. ¿De dónde saca esa información este hombre? No sabemos. ¿Cómo es que el leproso se acerca y se postra y le dice, Señor? No sabemos. Lo único que podemos intuir es que pudo haber escuchado que ese hombre anda sanando por todos lados y que la gente lo sigue, y eso pudo llevarlo a lo mejor, estoy estipulando, a este hombre a postrarse y a llamarle Señor. Por eso yo no creo que le haya dicho Señor como un título de autoridad en el sentido de Señor Martínez, Señor esto, sino tú eres Dios. Creo que vino con un corazón
de adorador, porque sabía que estaba en presencia de Dios, llegó, adoró primero, entendió que el alma era más importante que el cuerpo, llegó, adoró, exaltó a Dios antes de buscar algo de Él. Ojalá lo pudiera usted registrar en su corazón y en su mente esto. Este leproso llegó, se postró y dijo, Señor, antes de pedir algo. Creo que esta forma de hablarle, amada familia, es muy importante. Porque ¿cuántos de nosotros hemos tenido un cristianismo a través de los años a donde lo primero que hacemos es llegar delante de Dios y pedir, antes incluso de reconocerlo como Dios? Antes de que Él buscara algo para sí mismo, lo reconoció a Él como Señor. No como algunos que solo quieren de Dios algo sin darle a Él primero la gloria. Número 3. Señor, si quieres, puedes limpiarme. Esto se llama humildad. No exigió nada. Él no hablaba de su voluntad, como si Cristo tuviera que cumplirla. Él no vino y le dio una lista de razones por las que le tenía él que sanar ese día. Él no fue con Jesús y le dijo, oye Jesús, ya llevo tantos años con este problema, ayúdame por favor. Como algunos de nosotros tenemos por costumbre. No habló acerca de sus derechos, ni siquiera se puso a hablar de sus deseos. Ni siquiera le dijo, me gustaría ser sano. Lo que sí dijo fue, si tú quieres. Muy lejos está esto de las cosas que se oyen hoy en día, donde la gente demanda la curación, la sanidad de Dios, donde exige y reclama y declara y decreta su sanidad. Este hombre no hizo tal cosa. Adoró primero. No pidió absolutamente nada. Número 4. Llegó con fe. Señor, si quieres, puedes limpiarme. La fe en el punto más alto. Porque es cuando sabes que Dios es capaz y te sometes a su soberanía. Porque una verdadera fe dice, yo sé que tú puedes. Yo no sé si lo quieres hacer, pero tú puedes hacerlo si quieres. La elección es tuya. Así que llegó con confianza porque tenía una necesidad profunda, con reverencia, porque vio a Dios, se humilló con humildad porque se dio cuenta de que Dios era soberano, y con fe porque él sabía que podía hacerlo. Versículo 3. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, quiero ser limpio. Y al instante la lepra desapareció. Si usted lee el Antiguo Testamento se dará cuenta que Levítico 5 dice que no estaba permitido tocar a los hombres inmundos. No estaba permitido tocar a estas personas. ¿Jesús tenía que tocarlo? No. Jesús pudo haberle cerrado el ojo así y decir, ya estás viejo, ya estás limpio. Y lo pudo haber sanado con eso, ¿cierto? Jesús pudo haberle dicho, ahora recibe, y él pudo haberlo sanado, ¿cierto? Pero no. Dejó que se acercara, lo tocó y lo sanó. Ahora, los milagros que Jesús hace son inmediatos. Ojo, cuando Jesús hace una obra, no la va haciendo paulatinamente. Es decir, cuando Jesús te salva en un instante. Eres salvo. De ahí para adelante, en tu caminar con Dios, es que vas madurando y vas adquiriendo madurez espiritual y vas caminando en santidad. Pero es instantáneo. Cuando Jesús sana a alguien, lo sana
instantáneamente. No que, ahí voy, estoy orando y Dios me está sanando. O sea, Dios no va sanando poco a poco a la gente. Este hombre fue sanado inmediatamente. ¿Me está siguiendo? Por eso es que cuando alguien viene y dice, no, es que las maldiciones generacionales y tenemos que orar y romper con ellas. Espérame, si Jesús ya hizo algo en nosotros y nos salvó y dice, he aquí todas las cosas son hechas nuevas, ya quedó. ¿Qué tenemos nosotros que andar haciendo y rompiendo y declarando? Y Jesús lo hace. Él tocó a este hombre e inmediatamente lo limpió. Ese de tal magnitud de su poder. Versículo 4. Entonces Jesús le dijo, mira, y aquí viene algo bien interesante. No le digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. ¿Cuál es la primera prueba de que Cristo ha invadido una vida? ¿Cuál es la primera prueba de que Cristo ha llegado a una vida? Empieza con O. La primera prueba, todos están así como que mejor no digo nada. La primera prueba de que Jesús ha llegado a una vida es obediencia. Y Jesús le dice, no le digas a nadie. Ve, muéstrate al sacerdote, presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Le dice, muy bien, has sido sanado, ahora ve y haz esto. Haz lo que Moisés dijo, guarda la ley, porque Jesús no vino a destruir la ley, sino a cumplirla. Y mientras él estaba devastando el sistema de los fariseos, él no quería que pensaran que él estaba violando la palabra de Dios. Pero entonces, ¿por qué le dicen no le digas a nadie? Merece atención que nosotros analicemos esto, porque la verdad que la orden de guardar silencio dada por Jesús a este ex leproso y de mandarlo deprisa a que se dirija al templo de Jerusalén es para que lo analicemos un segundo. La persona que era sanada de lepra debía ir con el sacerdote para que lo examinaran de acuerdo a la ley de Moisés y ser declarado limpio de lepra y apto para presentar ofrendas en el templo. Cuando los sacerdotes descubrieran que este hombre estaba sano, le iban a preguntar, bien, estás limpio, estás sano, ¿qué pasó? Ese hombre diría, un Jesús de Nazaret me limpió. Y entonces estos hombres no tendrían otro remedio más que aceptar que este Jesús de Nazaret era quien decía que él era. Jesús le dice al ex leproso, ve, preséntate ante el sacerdote que te cheque y presenta las ofrendas correspondientes para testimonio a ellos. Pero si este hombre se dedicaba a decirle a todo mundo antes de ir con el sacerdote y el sacerdote escuchaba por otro lado que este hombre había sido sanado, cuando este hombre llegara diría, no, mira, la gente anda diciendo muchas cosas. Se escucha, se murmura que hay muchas cosas y no. Pero si este hombre hubiese obedecido, y digo hubiese porque no obedeció, hubiera ido con el sacerdote directamente y le hubiera dicho, mira, aquí estoy limpio. ¿Qué pasó? Jesús me sanó. Hubiera tenido que reconocer que Jesús realmente era quien decía. Le he dicho, los evangelios son perspectivas de los escritores, de los autores diferentes. Ahora acompáñame a Marcos. Vamos a leer qué dice Marcos de este ex leproso. ¿Qué hizo este leproso o ex leproso? Marcos capítulo 1.
Versículos 40 al 45. Dice así: vino a él un leproso, rogándole, e hincada la rodilla le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Entonces le encargó, mi Biblia dice rigurosamente, y le despidió luego y le dijo: mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Versículo 45. Pero oído él, dice, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera de los lugares desiertos y venían a él de todas partes. ¿Qué hizo el exleproso? Todo lo contrario a lo que Jesús le dijo. Hay una gran enseñanza aquí. Está bien que estés emocionado que el Señor te sanó. Está bien que estés emocionado que el Señor ha hecho algo en tu vida. Lo que está mal es que no obedezcas lo que Él te dijo, ¿cierto? Piensa en esto. Cuando Jesús dijo: ¿qué es más difícil? ¿Curar la enfermedad o perdonar el pecado? Lo dijo un par de ocasiones, con diferentes palabras. ¿Sabes por qué? Porque todo el tiempo que Él estaba haciendo este tipo de milagros, Él no solo estaba revelando su poder sobre la enfermedad, sino una ilustración de su poder sobre el pecado. Y veo una similitud, veo una analogía entre la lepra de este hombre y el pecado. Este ser impuro, esta persona que estaba rechazada, es una analogía del pecado. El pecado es horrible, repugnante, contagioso, incurable, te aísla. Este hombre que estaba contaminado vino con confianza porque estaba desesperado a causa de esta lepra. Así es como debe suceder una conversión. Se los decía yo la semana pasada. La conversión de una persona a Cristo tiene que ser a ese grado. Tiene que haber un convencimiento dentro de cada uno de nosotros de una manera desesperada, de tal forma que haya una repugnancia por el pecado que hay en nosotros. Por eso le decía yo la semana pasada que no hay tal cosa como levantar tu mano y decir: acepto, porque sientes bonito en tu corazón. Por eso les decía yo que el cristianismo es mucho más que levantar tu mano y hacer una oración y irte y seguir haciendo de tu vida lo mismo que has hecho hasta ese día. Por eso les decía yo, amados hermanos, que es tan importante que entendamos este punto. Porque sí está bien que el leproso recibió su sanidad, eso está bien y lo celebramos y nos gloriamos con el Señor. Gracias, Padre, por tu gran misericordia. Lo que está mal es que digas una cosa y hagas otra cosa. Lo que está mal es que si Él nos manda a hacer algo, no obedezcamos. Eso es lo que está mal. Porque ¿qué trae más gloria a Dios? Que este hombre haya dicho: mira, me sanó, o que obedezca lo que le dijo que hiciera. Por eso les digo que la conversión realmente tiene que ser algo profundo. Este hombre fue llevado ante el Señor por la desesperación que él sentía, y lo venimos estudiando desde Mateo 5, en el Sermón del Monte, a donde dice: bienaventurados los que lloran, bienaventurados los quebrantados, bienaventurados aquellos que reconocen: soy un miserable sin ti, necesito desesperadamente algo de ti, que yo no puedo.
Porque no, mi condición humana no puedo salir adelante en como soy, por mis fuerzas, no puedo. Venir a Cristo se trata de saber lo miserable que eres sin Él. La verdadera salvación exige ese tipo de miseria y ese tipo de afirmación en reverencia, en adoración hacia Él como el Señor. La verdadera salvación no es creer que le estás haciendo un favor a Dios. Decía yo la semana pasada que gente que escucha un evangelio diluido, que escucha un evangelio que no es realmente el evangelio de Jesucristo, de arrepentirnos de nuestra vida, no tiene la oportunidad de realmente arrepentirse de las cosas que ha hecho en su vida. Cuando somos salvos tenemos que obedecer la ley de Dios y dejar, escuchen, que la gente se dé cuenta que ha habido un cambio en nuestra vida. Es mucho más que hablar. Es mejor dejar que el mundo vea que Jesús cambió tu vida que decir mucho y no ser capaz de apoyarlo con hechos. Aquí un hombre, un leproso, gritando: Jesús, mira, cambió mi vida, mírenme, yo solía ser un leproso, Hosana. Y alguien podría decir: oye, pero ¿qué no te mandó a mostrarte al sacerdote? Ah, sí, ahorita voy. Y entonces decir: no entendió. Porque ¿cuántos de nosotros queremos el milagro, pero no al que hace el milagro? ¿Cuántos de nosotros, es lo que les he dicho, queremos abrazar al Salvador, pero no al Señor? Porque al Salvador todo el mundo lo quiere, porque nadie quiere ir al infierno. Pero al Señor hay que abrazarlo como el Salvador y el Señor, que te dice: no hagas esto, haz esto. Ahí nadie quiere. Una vida desobediente no produce ningún testimonio válido. Así que seamos obedientes. Incline su rostro. Vamos a orar. Señor, te doy gracias porque al leer tu palabra me doy cuenta que una y otra vez nos instruyes a vivirla, a darnos cuenta de las cosas que tú quieres que hagamos. Qué diferente sería nuestra vida si en lugar de solamente escuchar, aplicáramos tu palabra. Produce, amado Dios, en nuestro corazón, en nuestra vida, te lo ruego, encarecidamente te pido, amado Dios, un querer como el hacer, un corazón contrito, humillado, un corazón que reconoce sus limitaciones, que reconoce su tendencia hacia lo malo. Sigue haciendo tu obra redentora en nuestra vida, llevándonos a un nivel de madurez más allá del que hemos experimentado hasta el día de hoy. Despierta, Señor, aquel que duerme. Despierta, Señor, aquel que cree, que piensa en su corazón, que solo por venir, que solo por escuchar, que solo por haber hecho una oración,
es tu hijo, cuando en realidad tú dices que solamente aquellos que obedecen tu palabra son verdaderamente tus discípulos. Sigue tratando con cada uno de nosotros como lo has hecho. Sigue forjándonos, sigue tratando con nuestra vida, nuestros matrimonios. Sigue mostrando a nuestras vidas, Señor, el egoísmo, la falta de perdón, el rencor, tantas y tantas cosas, la mentira. Sigue confrontándonos y haznos saber y sentir como aquel Señor que tiene lepra, como aquel que está enfermo, como aquel que necesita desesperadamente de ti. Que clamemos, Señor, como este hombre. Si tú quieres, puedes limpiarme. Que tengamos la actitud humilde de reconocer que se va a hacer lo que tú digas, no lo que nosotros querramos. Y concédenos la gracia para vivir la vida que tú quieres que vivamos. Te pido, Señor, por cada uno de mis hermanos en Cristo, por las personas que nos visitan por primera vez, que despiertes a cada uno de nosotros.